A la hora de criticar a la Edad Media, es muy fácil caer en parafernalia sin sentido y sin base histórica. Tal es el caso de Giordano Bruno. El caso de Bruno es hoy en día visto como un fenómeno donde un mártir de la ciencia fue asesinado por ir contra la iglesia y sus dogmas, por sostener una cosmología heliocéntrica. Empecemos estableciendo lo que Giordano Bruno no era. No era un científico, era un hombre de buenas cualidades, estaba lejos de ser tu campesino promedio medieval que no sabía leer, no era ni letrado, pero no era un científico. Entonces, ¿qué era? Era un místico, era un neoplatónico, un neopitagórico y además de todo ello, era un mago cabalista. Su misticismo y componía una parte muy importante de su bibliografía. Algunos ejemplos de libros que llegó a escribir son De la causa, el principio y el uno, De la magia, de los vínculos en general, Mundo, magia y memoria, Cábala del caballo Pegaso, entre muchas otras obras. Ahora bien, que alguien sea un místico no impide que haga contribuciones científicas. Después de todo, Galileo era un astrólogo activo y eso no le impidió hacer grandes descubrimientos. Y en general, realmente han habido muchos científicos que han sido místicos. Otro ejemplo más reciente de esto, Jack Parsons, era un telemita muy creyente en Aleister Crowley, y esto no le impidió ser una pieza clave a la hora de llevar al hombre a la luna, e incluso intentó mezclar hasta cierto punto su pensamiento místico con la ciencia. Otro ejemplo de esto es el mismo Kepler, quien fue motivado a hacer múltiples experimentos por su firme convicción de que la estructura del cosmos se basaba literalmente en los 5 sólidos platónicos y su conexión mística con los elementos de tierra, agua, fuego, aire, quintesencia y demás. Se entiende el punto. Ser místico como tal no te exime de también poder ser un científico. La gran diferencia aquí es que mientras que esta otra gente usaban la ciencia para complementar sus ideas, o el misticismo los guiaba a ellos a eventualmente hacer grandes descubrimientos, cosa que independientemente de lo que creamos, podemos considerar como bueno porque acabó beneficiando a la humanidad. Giordano Bruno nunca hizo avances científicos considerables, y es más, lo que es peor, se oponía a la nueva ciencia. Lo que él prefería en su lugar era una especie de intuición mística, que era una especie de razonamiento lógico-filosófico que tenía un claro sesgo hacia la visualización de imágenes y símbolos. Bruno, en lugar de poner un énfasis a la experimentación u observación, él proponía un razonamiento lógico-filosófico con un marcado sesgo hacia la visualización de imágenes y símbolos. Tenía una clara aversión por las nuevas matemáticas, que veía como una abstracción esquemática, las cuales intentaban aprisionar las vicisitudes vitales de la materia en fórmulas estáticas de validez universal. Esto lo llevó a dos cosas. Una, rechazó la llamada revolución científica, y dos, solo aceptó las cosas que se adaptaban a su pensamiento y que le convenían. Y esto ni siquiera fue hecho de la mejor manera, porque ni siquiera las entendía del todo, como podemos ver en su diálogo de la cena del miércoles de ceniza de 1584, donde muestra que su comprensión de los detalles reales era realmente ridícula. Y nuevamente acomodaba, movía, quitaba, restaba, sumaba lo que quería con tal de que se adaptara a su mística. Así que este sujeto no puede ser para nada comparado con Kepler o Newton, quienes sí hacían ciencia real y a la vez misticismo. Esto ha sido notado por muchos académicos a través del tiempo. En su influyente libro Giordano Bruno y la tradición hermética, Franz Yates descartó la idea de que Bruno tuviera alguna conexión con la nueva ciencia de su época. Colocó su filosofía mística firmemente en el contexto de los escritos de Hermes Trismegisto e ideas ambiguas de la religión egipcia. Ok, habiendo establecido esto, ¿cómo surge este mito y bajo qué cargos fue asesinado Bruno? El mito del mártir de la ciencia se basa en la idea de que Bruno fue condenado y quemado por sostener ideas científicas sobre el cosmos y una visión heliocéntrica, donde la Tierra giraba alrededor del Sol y que había un número infinito de mundos, con las estrellas como otros soles.
posiblemente rodeado de mundos habitados. Dado que sabemos que todas estas cosas son ciertas y están basadas totalmente en la ciencia, parece que mucha gente piensa que Bruno fue asesinado y quemado por estas. A la hora de estudiar esta cuestión, un problema al que nos enfrentamos es que no tenemos los cargos hechos contra Bruno, porque estaban entre los muchos documentos del Vaticano que se perdieron cuando Napoleón transportó la mayoría de los archivos papales a París entre 1810 y 1813. Lo que sí tenemos son registros de sobre qué se interrogó a Bruno en sus juicios anteriores, ante la Inquisición veneciana en 1591. Viendo estos archivos, nos encontramos con que Bruno fue cuestionado por negar la virginidad de la Virgen María, declarar que Jesús fue un mago, negar la Trinidad y negar la transubstanciación, sin mencionar que también escribió tratados de necromancia, la cual era herejía y estaba prohibida en la Edad Media, contrario a lo que era la magia natural, la cual fue permitida por la Iglesia para estudiar el mundo desde el conocimiento no racional. Un ejemplo de esto es la astrología o las propiedades de ciertas plantas. Creo que es bastante obvio por lo que fue condenado llegado a este punto. Sostener la idea de que fue quemado por sostener ciertas ideas heréticas del cosmos haría que quien hace dicha afirmación mostrase donde se dictamina que fue condenado por eso. Tenemos una lista perfectamente clara de creencias heréticas de las que Bruno se negó a renunciar y a las que se apegó. En mi opinión es bastante obvio que este fue el motivo por el cual lo condenaron, y para nada tiene que ver con sus visiones cosmológicas. Ahora bien, los registros de su juicio en Venecia muestran que, si bien fue interrogado sobre su heliocentrismo, no hay evidencia real que apunte a que este fue uno de los 8 artículos los cuales él se negó a aceptar y finalmente lo acabó matando. Más bien podemos argumentar lo contrario basándonos en el modus operandi de la Inquisición. La Inquisición no te mataba por ser un científico o por estudiar el cosmos, más bien te mataba por cosas como lo que tenía Bruno, de que practicaba necromancia o que negaba ciertas cosas de Cristo y la Virgen. Esto plantea un problema para cualquiera que quiera afirmar que Bruno fue condenado por proponer un cosmos heliocéntrico. Me refiero, si la Inquisición romana había dictaminado que esto era formalmente herético en 1599, ¿por qué Galileo no fue quemado por esto en 1616? Apenas habían pasado 17 años. No solo esto, quien había procesado el juicio de Bruno fue el cardenal Robert Bellarmino, doctor de la Iglesia. También se encargó del juicio de Galileo 17 años después. ¿Se supone entonces que mágicamente a Bellarmino se le olvidó el caso de Bruno a la hora de juzgar a Galileo? La respuesta a toda esta incógnita es muy simple. Al no ser un dogma de la Iglesia, simplemente Galileo no pudo haber sido quemado por esto, y lo mismo aplica para Bruno. Es muy obvio que fue quemado por su visión de la Santísima Trinidad, de la Virgen y de su opinión de que Cristo fue un mago. Nada que ver con su visión cosmológica. Si este hubiera sido el caso, realmente sería algo muy choqueante. Si encima de todo esto consideramos que Copérnico fue patrocinado y alentado por su obispo local, así como el Papa Clemente VII, con sus ideas, nuevamente no existe evidencia que respalde la narrativa New Atheist. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, compártanlo, den a like, suscríbanse, síganme en Twitter. Ahí anuncio cosas del canal cuando no subo video, porque me estoy tardando, próximos videos que tengo planeado subir, etcétera, etcétera, etcétera. También estoy planeando hacer un concurso por Twitter con un sorteo de un libro. Si les interesa participar por ahí, síganme. No sé cuándo lo vaya a hacer, no creo que vaya a ser pronto. La cuarentena no creo que me lo permita pronto. Sin embargo, síganme igual para estar enterados de las notificaciones del canal y de cuando subo video o de cualquier cosa. También compartan el video si les gustó y hasta la próxima.